Bendiciones para todos y nos gozamos por esta oportunidad que nos ofrece el Señor de estudiar y meditar en su palabra. Hoy estamos haciendo el cierre a este ciclo dirigido a los padres, a los hombres, a los líderes de cada hogar, al sacerdote de cada hogar. Y vamos a ver algo importante. Bueno, y esto también está ligado para la esposa, para la madre, para que juntos, como una sola carne, miren y evalúen las consecuencias de las decisiones que se tomen y que en un momento dado puedan afectar no solamente a sus hijos, sino como lo dice el título que está enmarcado en Éxodo 20, hablando de que yo visitaré la maldad o el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que sin más preámbulos vamos a entrar a mirar y a evaluar, pero antes oremos y digamos: Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de tu palabra, que si somos entendidos se vuelve consejo, se vuelven directrices para nuestra vida, para tomar decisiones que bendigan no solamente a cada uno de nosotros, sino que bendigan nuestra casa y nuestras generaciones. Pues lo dice tu palabra, que nuestro pecado, nuestros desaciertos, nuestros errores podrían en un momento dado afectar el desarrollo y la bendición de nuestras generaciones hasta la tercera y cuarta de la misma. Te damos gracias, háblanos, ministranos, enséñanos y permite, Señor, que podamos tomar esta palabra y corregir todo aquello que no está bien en nuestra vida. Corregir y detener todo aquello, Señor, que pueda acarrear problemas y dificultades a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo lo que haces. Amén y amén. Y vamos a ver cómo un pequeño error de Abraham, el padre de la fe, tuvo consecuencias terribles que afectó a su nieto Jacob. Y esto puso en peligro la descendencia de Israel, pero gracias a la intervención de Dios, todo se pudo corregir. Y estudiaremos hoy 7 pecados que casi destruyen a Jacob, a su familia y a la nación de Israel. Empecemos estudiando por el final. Jacob está a punto de morir con su familia a mano de los cananeos. Óigame bien, Canaán fue la tierra donde Dios le dijo a Abraham que se estableciera porque allí lo bendeciría. Y no hay forma de huir o de esconderse. Todo está en manos de un milagro de parte de Dios. ¿Qué había sucedido? Sus hijos habían cometido una masacre. Es solo cuestión de tiempo que los cananeos descubran el delito y que tomen venganza. Y vamos a estudiar la historia que los cananitas o que sucedió en la tierra de Canaán. Una historia que parece mentira que esté en la Biblia. Un relato sombrío y tenebroso que nos muestra hasta dónde nos puede llevar el pecado y las consecuencias que trae sobre nuestras propias generaciones. Así empezó esta triste historia. El contexto está en Génesis 34, el versículo 1 al 31. Yo por cuestión de tiempo voy a leer algunos versículos. Y en Génesis 34, el versículo 1 al 5 dice lo siguiente: Y salió Dina, la hija de Lea, la cual le había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. ¿Entienden algo aquí? Ella fue obligada, en otras palabras, ella fue violada. Y el versículo 25 al 31 leemos lo siguiente: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que está desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Y tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos y
lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Esta era la preocupación que tenía Jacob, la reacción de este país por estos hijos haber atacado a la familia o al clan de los Siquén. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Amén y amén. Y aquí vemos, y aquí empieza nuestra historia. Dina va y se junta con la gente de la ciudad, con los impíos, tal vez va a una fiesta, tal vez un fin de semana, y estando allí se encuentra con este joven. Este joven tal vez trata de seducirla, tal vez baila con ella. Inicialmente podía tomarse como algo inocente, como una manera de ella entretenerse, de desaburrirse, etc. Como pasa hoy en día con muchos jóvenes. Y se ve envuelta en una fiesta, en un ambiente pecaminoso e impío. Y allí este joven se deja llevar por su impulso, por su deseo, y obliga a esta mujer a acostarse con él, a tener relaciones. En otras palabras, la viola, como pasa hoy en día, que de pronto emborrachan a una jovencita o le dan algún tipo de alucinante o algún medicamento que la ponga en un estado de dominio, de sumisión total, y fue violada, así de sencillo. Y esto fue lo que aconteció, y esto fue lo que realmente pasó. Y ahora sus dos hermanos, que lo acabamos de leer, toman venganza de esto, y al leer toda la historia encontramos cómo ellos mataron a Siquén, mataron a los de su casa, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y a todos los que formaban este clan. Una pequeña villa o ciudad, los destruyeron todos, y no bastándole esto, en venganza, robaron todas sus pertenencias, su riqueza, su ganado, las cosas de valor que tenían. Y llegan a donde Jacob, y la excusa era una sola: deshonró el nombre de la familia, deshonró a mi hermana, la obligó, y no íbamos a permitir esto. Teníamos que limpiar el nombre de la familia, teníamos que limpiar o hacer respetar la honra de mi hermana, y pasó lo que pasó. Ahora Jacob está terriblemente asustado, preocupado, porque él conoce a esta nación, él conoce su condición militar, y él sabe que está en gran desventaja, y está aterrorizado. Se van a levantar contra nosotros y nos van a destruir. Este es el contexto de todo esto. Ahora, sus hijos han cometido una masacre, y entonces era solo cuestión de tiempo que los cananeos descubran el delito y tomen venganza. Y hoy vamos a estudiar la historia de los cananitas, una historia que parece mentira que esté en la Biblia, un relato sombrío y tenebroso que nos muestra entonces lo que puede pasar cuando tomamos malas decisiones. Y empecemos por entender algo en esta historia. Dios, en primera instancia, no ordenó esta matanza. Fue un acto malvado y fue un acto vengativo de dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Ahora, sin especular sobre esta sangrienta historia, sí cabe una pregunta: ¿por qué dos hijos de Jacob, un siervo de Dios, se volvieron homicidas de la noche a la mañana? ¿Por qué una hija de Jacob terminó buscando amistades en un lugar mundano? ¿Y por qué Jacob perdió la autoridad sobre sus hijos? Y tal parece que la familia de Jacob y la descendencia escogida de Abraham había empezado a degradarse espiritual y moralmente. Y lo peor, nadie lo había notado. Esto es lo que hace el pecado. Con sutileza empieza a hacer lo suyo en medio de nuestra familia, menoscabando en medio de nuestras vidas los principios, los valores y el temor que tenemos que tener hacia Dios.
Y vamos a ver la sorprendente salvación que Dios le ofreció a Jacob para enmendar toda esta situación. Pero antes vamos a recordar en el tiempo para poder entender por qué los hijos de Jacob actuaron así y la razón por la cual la vida de Jacob fue tan complicada y por qué esto afectó tanto su familia y todo el entorno que estaba alrededor de su vida. Y miremos un poco la historia, retrocedamos en el tiempo unos 20 años. Jacob, el padre de la nación de Israel, tuvo relaciones con 4 mujeres: Lea, Raquel, hijas de su tío Labán, y 2 concubinas: Silva, criada de Lea, y Dila, criada de Raquel. Raquel era una mujer amada por Jacob, pero era estéril. Lea era menospreciada, pero era una mujer bendecida con la capacidad de tener hijos. Y miremos el desprecio de Jacob hacia Lea. En Génesis capítulo 29, en el versículo 17 y 18, leemos lo siguiente. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó, se enamoró, quedó flechado con Raquel. Y el versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Jacob, llevado por sus emociones carnales, había abandonado a su primera esposa Lea, que le había dado 6 hijos, entre ellos a Simeón y Leví, los que planearon y ejecutaron la matanza de nuestra primera parte de la historia. Y un 7º hijo, o hija en este caso, que fue Dina, la desafortunada protagonista. Y la carnalidad y pasiones de Jacob habían condenado a sus hijos a crecer con un padre ausente y a su primera esposa a vivir la tristeza y abandono emocional. Y la mayor parte de su tiempo Jacob estaba ocupado en su trabajo como pastor de ovejas, y al terminar el trabajo se dirigía a la tienda de Raquel, a su mujer amada, a la mujer que le había robado su corazón. Y cuando Lea quería estar con su esposo, prácticamente tenía que pagar por el tiempo que estaba con él. Eso lo podemos leer en Génesis 30, 16. Y cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por los mandágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Ella pagaba a Lea para que lo soltara, porque sabía que, a Raquel, perdón, porque sabía que él prefería estar con Lea. Y así se desarrolló toda esta historia. La situación de esta mujer y sus hijos era triste y lamentable. Y sin saberlo, Jacob estaba abonando el terreno para que se dieran situaciones donde él mismo se vería muy afectado. Y fue así como sus pecados, sus equivocaciones y la falta de equilibrio emocional y el favoritismo desmedido generaron un ambiente tóxico y despertaron celos y rivalidades entre sus familias. Y Gálatas 6:8 leemos lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Definitivamente Jacob estaba sembrando para su carne, desde el abandono familiar hasta el mínimo afecto que brindó a sus hijos. Sus 7 hijos con Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina terminaron envueltos en grandes pecados y escándalos familiares. Su hijo mayor Rubén terminó acostándose con Bilha, una de las concubinas de Jacob. Allí está en Génesis 35, 22. Leámoslo para que podamos entender toda esta historia y mirar cada punto que nos estamos adentrando. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre,
la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, dice la palabra de Dios. Entonces vemos cada situación, cada circunstancia. Simeón y Leví ejecutaron la matanza contra los siquemitas. Judá practicaba relaciones inmorales con prostitutas. Génesis 38:15. Isaacar y Zabulón participaron en la traición de José, hijo de Raquel, cuando fue vendido como esclavo a los egipcios. Y Dina, tal vez la más afectada por este abandono, creció con una muy baja autoestima, la que la llevó a buscar afecto y aceptación fuera del hogar, lejos de su familia. Y la raíz de todo este problema, ¿dónde está? El hecho que Jacob haya decidido tener más de una esposa. Y la pregunta es, ¿por qué Jacob, siendo un siervo de Dios, decide tener más de una esposa? Si Dios estableció en Génesis de tener una sola mujer, en el capítulo 2 del versículo 24 dice lo siguiente, Génesis 2:24, vamos a leerlo, porque es que cuando rompemos el orden de Dios, cuando nos salimos de lo que Dios ha establecido, pues las consecuencias no se hacen esperar. Dice, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando en singular. No dice se unirá a sus mujeres. En ningún momento, y aunque en el Antiguo Testamento veíamos esto como una práctica común de que se tuvieran más de una mujer, ese no fue el plan inicial de Dios. Y yo quiero que lo recuerde, porque si alguien en este momento, en este tiempo, quiere justificarse porque David tuvo 7 mujeres, porque el otro tuvo tantas, porque Jacob, porque esto, porque aquello, entonces no, así no funciona. La Biblia nos muestra que Abraham tuvo una sola mujer, no tuvo 2 esposas. Isaac igual, y hubo hombres de Dios, Ezequiel, los profetas, tuvieron una sola mujer. Entonces no es algo que la Biblia ni en el Antiguo Testamento apruebe. Entonces, sigamos adelante con esta historia y retrocedamos en el tiempo unos años más. ¿Por qué se da este doble matrimonio? Y es que Jacob se había envuelto en un doble matrimonio porque había sido engañado. Porque uno de los matrimonios más extraños de la Biblia están en Génesis 29. Jacob, engañado por su suegro, Labán terminó casado con Lea, la hija mayor de Labán o la hermana mayor de Raquel, por quien había trabajado 7 años. Allí está en Génesis 29, 21, 23, léete la historia. Y este matrimonio se dio bajo engaño, pero Jacob no estaba dispuesto a perder el amor de su vida. Entonces, ¿qué había pasado? Jacob pidió la mano de la hija menor de Labán y él le dijo, no hay problema. Entonces, aquí en esta tierra se acostumbra a pagar una dote. Entonces, trabaja 7 años por mi hija y yo te la daré como esposa. Y dice que Jacob, muy entusiasmado, trabajó 7 años, dice, y se le pasó el tiempo como algo muy corto, pues él amaba a Raquel. Y dice que llegó el tiempo cumplido, reclamó a su prometida para tomarla como esposa, Labán se la entregó, y en medio de la fiesta, del banquete, de la celebración, por la noche le fue entregada en la oscuridad y tapado su rostro a la prometida de Jacob. Jacob la toma pensando que era su amada Raquel. Al otro día, a la luz del día, se da cuenta, después de haber consumado el matrimonio, se da cuenta que había sido engañado, se le había entregado a la hermana mayor, a Lea, y por eso él va y reclama, ¿qué es esto? Y Labán le dijo, lo que pasa es que en nuestra tierra no es costumbre dar primero a la hija menor, se entrega a la hija mayor, pero si te gusta la menor yo también te la puedo dar por esposa, solo que tienes que trabajar otros 7 años por ella. Y Jacob, impregnado, enamorado y flechado por Raquel, acepta y se ve involucrado en 2 matrimonios.
Y esto es lo que pasó. Jacob estaba ligado a las costumbres y a la cultura de esta región. Y aquí hay algo importante que yo quiero que tenga en cuenta. Muchas veces, en nuestro afán de conseguir una mejor prosperidad, una mejor bendición, nos movemos a una ciudad, nos movemos a un estatus social, cambian cosas en nuestra vida que pueden afectarnos cultural, emocionalmente, de acuerdo a las costumbres donde vayamos. Y peor si vamos a otro país, a otra nación. Aceptamos y tomamos las costumbres de estas regiones y nos podemos ver afectados de una manera impresionante. Y esto fue lo que había pasado aquí. Entonces Jacob, engañado por su suegro, Labán, trabajó otros 7 años. Y este matrimonio se dio primero por engaño, pero Jacob siguió trabajando otros 7 años y pasó lo que les acabo de narrar. Y surge esta pregunta: ¿estuvo bien esta decisión a la luz de la Biblia? ¿Estuvo bien esta decisión de acuerdo al plan inicial, al plan divino de Dios establecido ya en Génesis 2:24? Y la respuesta es no. Entonces, retomaremos la primera historia de los siquemitas, ejecutadas por los 2 hijos de Lea. Estos 2 hijos se habían criado sin padre y sin afecto, producto del abandono de Jacob hacia Lea. Y este abandono debido al doble matrimonio que tenía Jacob. Pregunto, si usted estuviera en los zapatos de Jacob, ¿estaría dispuesto a renunciar al amor de su vida? ¿O le hubiese pedido a Dios que le diera amor ya por su primera esposa y le pidiera que le hiciera olvidar el amor que sentía por Raquel? Y creo que este era el orden. Pero como muchas veces desconocemos e ignoramos el poder de Dios, o sencillamente queremos manipular y organizar las cosas como a mí me parece. Él podía en un momento dado justificar: yo fui engañado, pero el tema es que ya había aceptado a esta mujer en matrimonio. Y el tema es que de ahí en adelante se gestaría el pecado del adulterio, porque Dios no había establecido que el hombre, óigame bien, tuviese más de una mujer. Estaba hablando de una sola mujer y se unirá a ella y será una sola carne. Él no podía establecer una carne con un trío o con más mujeres, era con una sola. Las respuestas a estas preguntas dependen del conocimiento y la confianza que se tiene de Dios. Y es que cuando nos vemos involucrados en decisiones tan desacertadas es porque ignoramos el poder de Dios, porque ignoramos la palabra de Dios y porque ignoramos de todo lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, ¿cuántas veces se canta en la iglesia que Dios es todopoderoso, pero en la práctica no creemos que Dios sea capaz de ayudarnos en cualquier situación? O ¿cuántas veces cantamos que Dios es amor, pero no aceptamos que Dios pueda sembrar en nuestros corazones amor por alguien? Y yo puedo ver, o ya se puede ver, dónde está la raíz de todo esto. Cabe preguntarnos, ¿cómo es que Jacob, el escogido de Dios, terminó en una situación tan forzosa, teniendo que trabajar 14 años por sus mujeres en la casa de su suegro y engañado de esta manera? ¿Acaso no estaba sobre Jacob las bendiciones de prosperidad de su abuelo Abraham? La respuesta es simple: Jacob estaba cosechando el fruto de un engaño, de un pecado. Y esto es lo que quiero que miramos y tengamos en cuenta. Mis pecados, mis faltas, mis malas decisiones van a afectar mis generaciones. No es en vano cuando tomamos de una manera liviana, laxa y apresurada, óigame bien, la vida y decisiones que tengan que ver con nosotros. Así que sigamos estudiando y sigamos aprendiendo de todo esto. Y todo esto marcado por el robo de una bendición con engaño. La vida de Jacob estaba destinada al éxito desde que estaba en el vientre, pues antes de nacer Dios mismo lo destinó a ser mayor que su hermano. Génesis 25:33. Y vamos a leerlo. Génesis 25:33. Está su mamá embarazada, Rebeca, de un par de mellizos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente.
Génesis capítulo 25, perdón, versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Ojo con esto. Y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor le servirá al menor. Y el menor de este par de hijos había sido Jacob. Había en el tiempo del embarazo de Rebeca una lucha ahí entre estos 2 bebés, y ella sentía unos movimientos muy fuertes en su vientre en el tiempo del embarazo. Y ella le pregunta a Dios: ¿qué está pasando dentro de mí? Y Dios le explica: llevas a 2 hijos, 2 pueblos, 2 naciones. Pero yo he ordenado algo, yo he determinado algo, que el mayor le servirá al menor. Y por eso es la lucha, la batalla que hay ahí. Pero yo ya lo determiné de esta manera. Y ella lo conocía. Ella después se lo platicó a su esposo Isaac, se lo compartió a su hijo Jacob, lo que Dios haría. Y esto no fue suficiente para esta mujer Rebeca. Al enterarse que Isaac no iba a bendecir a Jacob, sino que a Esaú, entonces ella decidió que la profecía de Dios tenía que cumplirse como fuera. Y Génesis 27, 6, 12 al 12 nos narra toda esta situación. Jacob fue incitado y convencido por su propia madre a que le robara la bendición que le correspondía a su hijo Esaú, a quien su padre prefería. Y aquí llegamos nuevamente a un dilema. ¿Acaso Dios no sería capaz de bendecir a Jacob si su padre bendecía a Esaú? Y si su bendición dependía de su padre, ¿no sería capaz Dios de impedir que su hermano recibiera dicha bendición patriarcal? Yo digo que sí. Y fue así como Jacob, en lugar de confiar en Dios, decidió actuar en sus propias fuerzas, usando las estrategias del enemigo, la astucia y el engaño, cosechando posteriormente el fruto de su pecado. Y después del engaño de Jacob y de robar a su hermano Esaú, se dispuso matar a su hermano menor. Y fue aquí cuando Jacob se vio obligado a huir a donde su tío Labán, donde fue hecho siervo de su tío y donde fue engañado, recibiendo a una esposa en lugar de otra. Jacob fue engañado la noche de su boda de la misma manera que él engañó a su padre. Y en medio de la fiesta, de la comida y de los banquetes, en la oscuridad recibió a Lea en lugar de Raquel, en la misma manera como él se puso en el lugar de Esaú. Así que la matanza de Siquem, el abandono familiar de Jacob, su doble matrimonio y robar la bendición de su hermano son hechos que están profundamente ligados. Ahora miremos por qué Jacob quería robar la bendición de su hermano y por qué Rebeca se ofreció para engañar a su propio esposo Isaac. Y miremos unos años antes y pensemos en otro error aquí cometido, y fue el favoritismo y los mismos conflictos familiares. Jacob creció en una familia dividida. Isaac amó más a Esaú y su madre amó a Jacob. Y esta división entre Isaac y Rebeca llegó a ser tan grande que fue la misma Rebeca la que motivó a Jacob a engañar a su padre. Y en primera instancia, esta división no parece tener explicación, pues ellos se amaban. Este matrimonio fue organizado por el mismo Abraham y Dios mismo intervino para que ellos se conocieran milagrosamente. Léase la historia en Génesis 24, 12, 20. Pero este matrimonio ideal, en primera instancia, termina con una división que si no se hubiese dado, Jacob no había tenido necesidad de huir de su casa. Ahora, la Biblia no nos muestra los motivos personales del favoritismo de Isaac, sino que Isaac le preparaba platos deliciosos. Esaú le preparaba platos deliciosos a Isaac. Y lo cierto es que Isaac, de niño, se había visto envuelto en una situación de favoritismo y expulsión familiar. Y miremos un poco
cómo se da todo esto. Un tiempo o unos años antes, una generación atrás, vemos algo que afectó a la vida de Isaac y fue la incredulidad de Sara y el abuso de una sierva. Abraham, el patriarca, tuvo grandes manifestaciones de fe. Cuando Dios le ordenó que saliese de su tierra y de su parentela, y cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, pero también vivió momentos oscuros en su vida, y uno de ellos fue el haberse acostado con una esclava egipcia llamada Agar y haberla tomado como un simple objeto de reproducción incitada por su misma esposa Sara. Allí está en Génesis 16, versículo 1 al 6. Y esta historia que comenzó como algo bien intencionado para ayudarle a Dios, cuando Agar sale de la presencia de la casa de Sara y de la casa de Abraham, tomó un rumbo inesperado, pues Sara la había tratado duramente y terminó con la expulsión de Agar e Ismael, el primer hijo de Abraham. Y Abraham se vio obligado a querer a Isaac, pues era el hijo de su esposa. La Biblia no nos dice nada con respecto a qué impresión quedó en la mente de Isaac, pero lo cierto es que Isaac más tarde escogió tener un hijo preferido. Y Jacob también tuvo que salir forzosamente de su casa, como le sucedió a Ismael, y ahora esta historia se ve más clara cuando estamos en la raíz de todo esto. Impresionante. Impresionante cómo vemos una sucesión de hechos que van trayendo consecuencias en la medida que vamos avanzando. Aunque lo estamos estudiando de atrás hacia adelante, pero si miramos la historia ahora y empezamos a ver ya no solamente la raíz, sino las ramas de todo este gran árbol, de toda esta gran situación, podemos empezar a entender qué está pasando. Entonces, cómo el contexto en que nos creamos, en que nos movemos, cómo en el momento en que tomamos decisiones, en que pasan cosas en nuestra vida, lo vemos repercutiendo en nuestra descendencia. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Usted ahora que está en el Señor tiene la oportunidad de corregir aquellas cosas que se han hecho mal y que usted está viendo hoy como consecuencias en su vida, en su descendencia, en su familia, en sus generaciones. Pero también esto nos implica que ahora que conocemos al Señor, tomemos decisiones en sabiduría, siempre enmarcadas dentro de la perfecta voluntad de Dios. Es posible que se vean cosas obvias por hacer. Era lo lógico que tenía que hacer, pero no es la voluntad de Dios. No es el orden de Dios. Y aquí, entonces, vamos a seguir estudiando y a seguir viendo todo lo que se está dando y todo lo que se está desarrollando. Entonces, entendemos todo esto, entendemos y vemos ahora todo esto con mayor claridad. Veamos otra situación para analizar de dónde sacó Abraham una sierva egipcia. Unos años antes, Abraham no pasa su primer examen de fe. Después de recibir la promesa divina de parte de Dios en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y al llegar Abraham a la tierra de Canaán, su fe fue puesta a prueba y hubo escasez de alimentos en Canaán. Y Génesis 12:10 nos muestra lo siguiente: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En Egipto, pues había provisión y había comida, como pasa hoy. En nuestra nación, por ejemplo, hay gente que, valiéndose de engaños o algo, se van para otro país, pidiendo asilo político porque están siendo perseguidos, porque están siendo amenazados, y es mentira. Presentan una denuncia falsa, se presentan, o algunos sacan la visa de turismo para un país, tenemos como ejemplo Estados Unidos, y entran al país como turistas, venimos como turistas a esto y a aquello, y mentira, su deseo es quedarse ilegalmente y se quedan y se establecen allí. Algo así fue lo que pasó con Abraham, por una situación, por una crisis económica, por una crisis de alimentos, de provisión. Él se mueve a esta nación
una nación impía y por sobre todo una nación donde Dios no le había dicho que entrara. Y sigamos con nuestra historia. Y el versículo 14 al 16 del mismo capítulo dice: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Amén y amén. Y viendo esta situación con sentido espiritual, lo que Abraham debió haber hecho, óigame bien, fue enfrentar el hambre, óigame bien, dentro de la voluntad de Dios. Abraham tenía que haberle pedido ayuda a Dios ante esta crisis. No olvidemos que era Dios quien lo había llevado a la tierra de Canaán. Pero Abraham no buscó consejo ni dirección de Dios. Se enteró que había alimentos y que había riquezas y provisión en Egipto y corrió para allí. Y aquí vemos entonces el resultado también de una mala decisión. Y se puede concluir que esta fue una decisión tomada bajo la presión y en un momento de debilidad espiritual. Abraham tenía que entender que para Dios no hay nada imposible y que Él es el dueño del oro y de la plata. Abraham hubiese orado a Dios y había hecho Dios algún milagro de provisión como solo Dios sabe hacerlo. Recuerda el maná que recibieron los israelitas en el desierto, los cuervos que llevaron comida a Elías, las codornices que llovieron del cielo al pueblo de Israel en el desierto, el agua que brotó de la roca, el fuego que necesitó el profeta que cayese sobre el altar para demostrar el poder de Dios, la multiplicación de los panes y de los peces que hizo Jesús, y en 2 ocasiones fueron formas como Dios provee para las necesidades de su pueblo. Pero Abraham puso su mirada en Egipto y como única y lógica salida, y allí llegó con engaño, mintiendo sobre su relación con Sara y diciendo que era su hermana, y a cambio de esta mentira recibió de parte de Faraón muchos regalos. Lo acabamos de leer en el versículo 14 al 16. Y entre esos regalos y entre esos siervos que recibió Abraham, recibió a Agar, con la que más adelante se acostó y tuvo un hijo. Esa es la historia. Mire lo que lleva a esto. Y yo quiero hablar de aquellas personas que están pensando irse del país, de su nación, del lugar donde Dios los ha plantado, pero valiéndose de una mentira y todo. Sí, es posible que le vaya bien, es posible que tenga un buen trabajo, que pueda comprar la casa que aquí en nuestro país no la pueda adquirir, o pueda tener los carros, el nivel de vida. Pero ¿ha pensado con quién se puede casar sus hijos? ¿Ha pensado en un momento dado a quién pueden conocer y cómo puede terminar ellos enredados con mujeres impías de otra cultura como la norteamericana, por ejemplo, que se puedan ver involucrados en vicios, en condiciones difíciles y pensar que todo nace por una mala decisión? Si Dios no le ha dicho que se mueva, si Dios no le ha mostrado que se vaya a otro lugar, no lo haga, y menos valiéndose de mentiras, sacando una visa de turismo, llegando allá y quedándose como un ilegal. Y sí, de pronto, o como conocí una familia que presentaron la excusa de que habían sido amenazados y se fueron. Y se fueron. Y todo fue el comienzo de una mentira y de un engaño. No es la manera de Dios bendecir. No es la manera de Dios traer bendición. ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas bendiciones o a estos regalos que están fuera de la voluntad de Dios? Proverbios 10:22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Viendo todo esto, con la verdad de la palabra, este primer pecado es todo el origen de la cadena de pecados que hemos estudiado hasta el momento. Esta historia nos muestra el desconocer el poder de Dios, pues un acto de desobediencia e independencia que afectó a 4 generaciones hasta llegar a una situación extrema.
Iglesia, si conoces a Dios y entiendes lo que Él es capaz de hacer, no cometeríamos tantos errores y no desencadenaríamos situaciones tan graves para nuestras generaciones. Ten presente, Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Él tiene sus manos abiertas y su misericordia es nueva y fresca cada mañana para bendecirnos. Como iglesia, desafortunadamente, ignoramos quién es Dios y quién es Dios como Padre, como proveedor. ¿Y sabe una cosa? Otro problema que tenemos, que nos dejamos llevar por las cosas o por las personas que están a nuestro alrededor. Creemos que tenemos el derecho, por ser cristianos, de ser enriquecidos y estar por encima de todos. La Biblia dice que serás cabeza y no cola, pero no solamente tiene que ver esto con la parte material. Ahora, desde el punto de vista material, ser cabeza y no cola, ¿sabe qué es lo que nos hace más grande que los demás? Puede ser que no tengamos el carro más costoso ni la casa más grande y más espectacular, pero sí tenemos la capacidad de disfrutarla. Yo conozco gente, cristianos, ambos con un mínimo. Óigame bien, con un mínimo. Han levantado una casa sencilla, pero linda, limpia, ordenada. Brilla por la misma presencia de Dios, no por los lujos que hay, no por la decoración ostentosa que tiene. Brilla por la misma presencia de Dios. Hay un ambiente de paz y de gozo. Cuando este padre con su esposa y sus hijos se sientan a la mesa, se puede sentir la presencia de Dios. Se disfruta alimentos sencillos, como es un agua de panela y tal vez un pan, y listo. Se ríen, oran, agradecen a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de esta sociedad consumista y de estos tiempos del fin? Que se nos ha vendido que el valor está en lo que poseemos. Entonces queremos tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor ropa, los mejores medios de comunicación, televisión, computadora, iPad, teléfono, reloj y todo lo que tenga que ver con esto. Queremos tener lo último. Y lo otro más grave, lo queremos ya. Es cierto, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y podemos tener deseos. Esos deseos los pone Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? No sabemos esperar. Esta es la generación de lo inmediato, de lo rápido y de lo ya. Y lo queremos ya. Entonces, hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Pero cabeza ¿en qué? En disfrutar lo que Dios tiene. En disfrutar lo que Dios nos da. Disfrutar lo que Dios provee. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, de la tierra y su plenitud, y yo lo creo. O sea que eso me explica una sola cosa, que Dios puede darme lo que yo quiero y más. Pero Dios en su sabiduría y en el propósito que tiene para su vida y para la mía no nos lo da. Porque no es el tiempo, porque no lo merecemos, o en tercer lugar, ¿sabe por qué? Porque esa misma situación o condición nos podría llevar a la perdición. Y algo que Dios más valora de nosotros es la salvación de nuestra alma. El anhelo más grande de Dios es tenernos en su reino. Y si el que usted tenga una provisión, una riqueza, usted tenga un estatus social, va a poner en riesgo la salvación de su alma, téngalo por seguro que Dios, en ese amor tan grande que tiene hacia usted o hacia mí, no nos lo va a entregar. Así como usted no compraría de mascota una serpiente venenosa. Así tenga los colores más espectaculares, usted no la llevaría a su casa. Usted no pondría en riesgo, óigame bien, la seguridad y la vida de su familia. O tampoco usted, por más dinero que tenga, le regalaría un carro a su hijo de 10 años. Sería una gran irresponsabilidad. Y muy seguramente en ese carro, que es bien intencionado, su deseo sería tal vez el instrumento para que él muera. Entonces, otro punto, debemos ser cuidadosos con los pasos que damos y las decisiones que tomemos. Asegúrese siempre que está en la perfecta voluntad de Dios y que ese es el propósito de Dios para su vida. Este conocimiento de la voluntad de Dios, de su palabra, es la que nos lleva a tener cuidado
de tomar decisiones, no a la ligera y no a nuestro parecer. El deseo de Dios es guardarnos del mal y evitar que se desencadenen pecados como los que hemos visto. Mateo 6:8 dice: porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Iglesia, Dios está listo para proveer todas nuestras necesidades. Aprenda a confiar y a esperar en Dios. Volvamos al comienzo de nuestra enseñanza. ¿Se acuerdan de la gran preocupación que tenía Jacob después de toda esta masacre? Y miremos Génesis 35, versículo 1-5, cómo Dios resolvió esto. Porque él estaba preocupado. Ahora los de esta tierra, Canaán, y los jebuseos se iban a levantar contra ellos. Y mire, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le dijo: ve a Betel. Y yo quiero que lea todo este libro de Génesis porque Betel tiene un significado muy grande para Jacob. Cuando él huía de su hermano Esaú, que le había sentenciado a muerte, hacia la tierra de su tío Labán, él en Betel tuvo un encuentro muy especial y sobrenatural con Dios. Fue algo glorioso y tuvo allí eso. Y Dios le dice: vuelve a ese lugar de pacto, a ese lugar de encuentro, a ese lugar de mi presencia. Y yo te esconderé. No sé qué es lo que hizo, pero Dios hizo que en ese lugar se hiciese invisible todo Jacob y su familia, óigame bien, al deseo de venganza y a la búsqueda que tal vez emprendieron los cananitas hacia Jacob. Y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y mire lo que había pasado. Habían dioses ajenos, había idolatría, había inmundicia, había pecado. Y solamente esta situación permitió que hubiese un diagnóstico, una radiografía de la condición espiritual. Y sabe que muchas veces esos momentos críticos en nuestra vida, esos momentos de presión, de persecución, de acoso, y quiero decirte tal vez de una amenaza de embargo, de una demanda, de un deseo de venganza de alguien hacia nosotros, de un diagnóstico médico, nos lleva a esta condición de humillarnos delante de Dios, de examinarnos y mirar de una manera sincera, íntegra, pura, nuestra condición espiritual. Y eso estaba pasando aquí. Ahora dice: límpiense y muden vuestros vestidos. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros. Dios viene por una iglesia que tenga vestidos blancos, de lino resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Y mira hasta donde habían llegado. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dijeron a Jacob todos los dioses, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! Miren el milagro divino que libró a Jacob de una venganza y de una muerte en mano de los de Siquén. Y se fundamentó en dos actos. Uno, el arrepentimiento y limpieza de Jacob y su familia. Y dos, el altar de sacrificio, que para nosotros hoy es el trono de la gracia. Iglesia, no lo olvides. En Jesús está nuestra salida, está nuestra victoria sobre el pecado y la salvación de nuestra alma. Cristo es nuestra provisión espiritual y solo en Él hay perdón de pecados y solo Él destruye, óyeme bien, cualquier maldición generacional. Romanos 6:23 dice lo siguiente, y con esto termino: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Soberano Dios, te doy gracias. Y hoy es un tiempo, Señor, para reconocer que hemos pecado. Y tal vez nos alteramos, Señor, ante la situación y la condición del pecado en nuestros hijos, en nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y tal vez venimos a ti a decirte por qué y por qué y por qué.
O sencillamente reprendemos y culpamos a Satanás y reprendemos y echamos fuera y cortamos y hacemos esto y aquello. Pero qué bueno es detenernos y mirar nuestra condición espiritual hoy y decirte perdónanos. Y no quedarnos con esto, sino que haya un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a una limpieza. Pero solamente esto es posible cuando venimos al trono de la gracia, cuando venimos a Cristo Jesús. Porque en el sacrificio de Jesús es donde hay perdón de pecados. Y por medio de Cristo Jesús es donde hay salvación y vida eterna. Señor, rendimos nuestra vida a ti. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y te pedimos en tu misericordia que nos regales una nueva oportunidad. Corrige, Señor, las consecuencias nefastas que han traído mis pecados sobre mis hijos, sobre mis nietos y sobre mis futuras generaciones. En el nombre de Jesús confío que así será. Descanso y creo en ti desde ahora y para siempre. Amén y amén.